Bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Bueno, yo soy Luis, ya me conocéis casi todos. Hola, Robert. Vamos a ver. En PNL, Programación Neurolingüística, se tiene un especial y interesante y muy potente amor hacia el lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el lenguaje es fundamental, ya ahora os lo explicaré porque iremos avanzando, para muchísimas cosas. Entre otras, el lenguaje nos sirve para pensar mejor, evidentemente para hablar mejor, para sentirnos mejor, para tener unas, digamos, comodidades de pensamiento mucho mejores. Entonces, yo soy, quien me conoce, ya habéis, algunos de vosotros ya habéis estado en cursos presenciales. Yo soy un enfermo del lenguaje. Os machaco continuamente y os digo continuamente que el lenguaje tiene que ser perfecto. Algunos hasta me decís que soy excesivamente pesado. Pero la realidad es que el lenguaje tiene que estar muy bien construido y ahora después os lo explicaré el porqué. Lo primero de todo voy a deciros, hay dos tipos de lenguaje. A ver si sabéis cuáles son. Verbal y no verbal. Bueno, puede ser. Podría ser, pero no preguntaba eso. Ah. ¡Ay! Que me he ido. Venga, a ver, ¿quién se atreve? El verbal y el visual. Lenguaje externo y lenguaje interno. Todos sabemos que hay verbal y no verbal. Todos sabemos que hay, ahora después veremos diferentes tipos de lenguaje dentro de ellos dos. Pero el más importante, el que estamos obviando, es el lenguaje externo e interno. Es decir, nos comunicamos hacia afuera y nos comunicamos continuamente hacia adentro. Ana, ¿te has dado la vuelta? Ahora. Sí, es que que no veía bien, perdón. Has girado. Bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Que estamos despreciando en principio el lenguaje interno que tenemos con nosotros mismos. Y eso es muy importante. Pero no voy a profundizar tanto porque si no nos vamos a ir mucho tiempo. ¿Quién me sabría decir qué es el lenguaje verbal? Pues el que expresamos con palabras. Bueno, eso es lo que todo el mundo piensa. El hablar, ¿no? Sí, pero hasta ahí ni Luis ni tú habéis aportado nada que los demás no sepan. El lenguaje verbal es la expresión de un pensamiento. Esto, que no lo pensamos nunca, no nos damos cuenta, es súper importante. Es decir, cada vez que hablamos, como decís vosotros, con palabras, lo que decimos, estamos expresando un pensamiento que tenemos. Primero es el pensamiento y luego es el lenguaje verbal. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no siempre podemos construir ese pensamiento con las palabras. Que expresamos una mínima parte del pensamiento. Hay varias acciones. Primero, omitimos un montón de cosas que pensamos porque, claro, como las estamos pensando, no somos conscientes de que no las estamos expresando. Eso por un lado. Por otro lado, el lenguaje verbal distorsiona el pensamiento. No es coincidente con el pensamiento. Además, ocurre otra cosa muy importante. Cuando nos oímos cómo expresamos el lenguaje verbal, nos parece poco y lo exageramos. ¿No os ha pasado nunca eso? ¿No os ha pasado que estáis explicándole una historia a alguien? Oye, mira, me ha pasado
o esto. Y en medio de explicar, os dais cuenta que en este momento ya no es tan heavy, tan importante como cuando os estaba pasando. Y entonces, automáticamente, aumentamos para darle más valor al comentario, al lenguaje verbal. ¿Os ha pasado? Sí. Sí, a veces sí. Vale. Esto es un mecanismo que tiene el cerebro, el inconsciente, que nos hace ser así. Entonces hay que ir corrigiendo nosotros mismos. Los que me conocéis sabéis que yo soy un maniático de decir todo en la frase. Es decir, no hay que obviar nada. Yo, no sé, yo estoy un poquito cansado de estas personas que todo lo convierten en pronombres o adverbios. Vamos a ir allí. Eso está aquí. Aquello que te dije. ¿No me entiendes? No, claro que no te entiendo porque me estás diciendo palabras que no me expresan nada nuevo. Aquí, allí, vamos, lo del coche es bestial. Vas con alguien, tú no sabes ir al sitio. Vas con alguien que te va indicando. Llegas a una calle de doble dirección y te dice, gira por ahí. ¿Pero hacia dónde? Por ahí, por ahí, por ahí. No, pero dime izquierda o derecha. Yo, por ejemplo, voy a casa de Raquel, Alcalá de Henares. Y seguro que me das unas indicaciones que tú te las sabes de memoria y son buenísimas, pero yo no me entiendo y no sé cómo llegar hasta tu casa. Porque eso de la primera a la derecha, la segunda a la izquierda, nos omitimos cosas, a lo mejor hay un callejón o un pasaje, y esto lo hacemos continuamente. El lenguaje verbal nos traiciona continuamente. Me comentaba Lidia sobre las presuposiciones verbales. ¿Sabéis lo que son presuposiciones verbales? No. Todo lo que damos por supuesto. Álvaro, yo a lo mejor te digo a ti, te estoy viendo ahora mismo, y te digo a ti, oye, aquello que hablamos, ¿cómo está? ¿Qué es aquello? Exacto, ¿qué es aquello? Yo doy por supuesto que sabes de lo que te hablo. Pero claro, tú y yo hemos hablado de un montón de cosas. O si te digo, aquella chica, ¿qué tal? ¿Sabes quién es? Así. Por ejemplo, Miriam, que es una amiga común. Pero tú no estabas pensando en Miriam, ¿a que no? No. Claro, es lo que ocurre normalmente. Entonces, el lenguaje verbal, ¿qué pasa con el lenguaje verbal? Tenemos que esforzarnos en decir todo lo que pensamos, todo. Ejemplo, oye Álvaro, me acuerdo de tu compañera Miriam, que hace mucho que no hablo con ella. ¿Qué tal? ¿Sabes algo de ella? ¿Cómo está? Es decir, no tengo que omitir nada. Hay que decirlo todo. Luego, también me preguntaba Lidia por las presuposiciones escritas. Perdona, Luis, mira el mensaje, que creo que hay alguien que quiere entrar. Sí, pero es que no puedo estar pendiente de... porque digo, igual quiere entrar alguien. Una vez que empieza no Ya lo puedo miro estar yo, pendiente Luis. de todos. Ya ha entrado Mercedes, es que esto de que me pida permiso, si no me voy fijando no lo veo. Presuposiciones escritas. ¿Qué es esto? ¿Qué querías decir, Lidia, con esto? Pues cuando escribes mensajes, sobre todo ahora que tenemos la tecnología del WhatsApp, pues lo mismo. Aparte de que la mayoría de gente igual las palabras las recorta, por ejemplo, en los porqués o, bueno, tipo de, no sé. Sí, sí. Bueno, me sale Mira, el porqué esta porque es mañana la más... contigo me ha pasado una cosa. Te he puesto un mensaje. Te he dicho, Google Meet ya emite gratis. Sí. No sé si lo sabíais los demás. Los Hangouts de Google vuelven a estar gratis. Muy bien. Y te he puesto otro comentario. Me has dicho, lo sé, pero no sé si me has contestado al Google Meet o al segundo mensaje que era en 5 minutos entro.
Si me escribes el primero en el Hangout, te contesto el primero. Y si me Sí, contestas... pero no- yo, por ejemplo, escribo muy rápido. ¿Qué me ocurre? Que pongo 2 mensajes seguidos y recibo uno tuyo. Yo no sé si va contra el primero o contra el segundo. Que no pasa nada. No, claro. Me ha venido muy bien porque he dicho, lo voy a comentar en el taller. Esto nos pasa continuamente. ¿No os pasa por WhatsApp que se cruzan las conversaciones? Sí. A ver, Que sí. depende de la velocidad de escritura de cada uno, se mezclan las conversaciones y no sabes si la respuesta va por un lado. Bueno, incluso hay malentendidos. Sí. A mí con el tema de cruzarse las conversaciones. Bueno, Bueno, el pero para lenguaje eso verbal. hay lo del mensajito para tirar a la derecha que te hace ir a la conversación que quieres responder. Así es, así Sí, es. pero Existen hay herramientas personas que para tienen ayudar a técnicas muy los buenas usuarios. de contestarte. Cada vez que te responden te ponen lo que tú has comentado y te contestan abajo, pero no todos somos así. Yo, que soy la purga Benito, voy a toda velocidad, lo veréis porque muchas veces escribo cosas que no se entienden. Yo lo hago con el ordenador, no lo hago con el móvil. Entonces, a veces voy excesivamente rápido. Bueno, el lenguaje verbal. Hay una cosa muy importante en el lenguaje. Vamos a acabar el lenguaje verbal, ¿eh? Una cosa muy importante en el lenguaje verbal que son los silencios. A veces esos silencios son mucho más importantes que hablar. A ver quién me dice por qué. Otra forma de comunicar. Sí, pero ¿por qué es más importante callar que hablar? ¿Qué En ese genera? momento estás pensando lo que vas a decir, no vas a hablar sin pensar, ¿no? No, bueno, y porque forma parte de la comunicación. A veces los silencios quieren expresar más cosas que el propio Sí, silencio. pero espera, No es espera. solamente el Es que silencio. no me El conocéis. silencio es lo que entendemos como el hecho. No, no se escucha ningún sonido. Pero el que no se escuche ningún sonido a veces significa algo más. Sí, pero es que no me conocéis, Forma parte de la porque comunicación también. no habéis hecho clases conmigo. Yo siempre busco la respuesta más sencilla, ¿eh? Yo creo que si no tienes nada que decir, que aportar importante, mejor no hablas. A veces A veces tienes me- cosas importantes que aportar y es mejor callar. A ver si sabéis por qué. Porque las palabras solo son un 7%, creo, de la No. comunicación. No ¿No? va Nada por que ahí, ver. no va por ahí. No os compliquéis, que es muchísimo más Que es sencillo. verdad lo que uno dice, de que calla. Mirad, cada vez que en una conversación generáis un silencio, estáis obligando a la otra persona a hablar. Ah, sí. Eso es lo que se llama dominación, el dominio en la conversación. Igual que una pregunta genera que la otra persona tenga que tomar la iniciativa, un silencio hace lo mismo. Además, si estáis cara a cara y el silencio va acompañado de una mirada profunda, todavía genera muchísimo más en la otra persona. Pues eso es lo que te estaba diciendo, que un silencio no es el hecho en sí de que no existe ningún tipo de vibración sonora, sino en la comunicación se transmiten otros mensajes que no tienen por qué ser precisamente sonoros. Es otra forma de comunicar porque lleva a más, ¿no? Lleva a hacer pues, que tu mente esté pensando en por qué está esa otra persona callada, la mirada, es que existen muchas otras cosas. Exacto. Muchas veces, Robert, la persona que ve a la otra persona callada piensa, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he dicho mal? Que se ha callado. Y entonces intenta rectificar y con esto lo que estás es, la otra persona está recibiendo mucho más información que no había recibido. Bueno, o vas a otros elementos que también forman parte de los sentidos, como por ejemplo mirar a los ojos, ¿no? A esa persona que está callada y a lo mejor en esa transmisión, en esa mirada, está expresando muchas más cosas, ¿no? Sí, pero normalmente yo que soy un curcó, un gusanito, yo esto lo genero siempre para sacar información que no ha salido. Bueno, claro. Es una técnica, hay muchas técnicas de obtener información. Una de ellas es esta. Silencio y mirada fija.
y la otra persona no te entiende, y entonces lo que hace es intentar explicarte mucho más a fondo el tema. Estás obteniendo más información. Bueno, el lenguaje verbal, vamos a cerrarlo ya. El lenguaje verbal es la expresión de un pensamiento. El pensamiento nunca lo expresamos al 100%. Omitimos, distorsionamos y generalizamos. Normalmente nos gusta generalizar porque si no nos sentimos excluidos, por decirlo de alguna forma. Y tendemos a decir, a mucha más gente le pasa, todo el mundo es así, soy como los demás. Si nuestro lenguaje verbal lo sabemos enfocar de manera que diga todo lo que pienso, no omita nada, nada se da por obvio, porque todo lo que se da por obvio no existe. La otra persona no tiene tu obviedad, no sabe qué estás dando por obvio. Sin hacer presuposiciones, trabajando los silencios, el lenguaje verbal mejorará mucho. Como decía antes Ana, el lenguaje verbal es el 7% del global del lenguaje. Bueno, es más, Ana, no es el 7%. El 7% Sí, más o menos, son las no palabras. sería- Ya. El impacto del lenguaje verbal es un 7%, pero hay un 38% que es el tono de la voz, el volumen de la voz y lo que tú inflexionas en tu voz. Es decir, el lenguaje verbal es un 45%, el impacto de tu lenguaje verbal, no el lenguaje verbal en sí. El lenguaje verbal en sí es un 35% aproximadamente. Y el lenguaje no verbal, estos gestos, estas cosas que hacemos, es un 65%. También quiero hablar del lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal incluye, como bien decía Robert, las percepciones sensoriales. Es decir, si nos fijamos, si nos estamos fijando en la gente, estamos percibiendo continuamente. Todo esto afecta en nuestro lenguaje no verbal. Y además, el lenguaje no verbal nos genera muchísimas incongruencias. ¿Qué es una incongruencia del lenguaje? Una incongruencia del lenguaje es decir, qué bien me lo pasé ayer. No sé si me veis. O cuando te preguntan, exacto, la incongruencia es que con el cuerpo estás diciendo una cosa y con la voz dices otra. ¿Cómo te encuentras si dices, bien, y estás moviendo la cabeza así un poco torcida? O, ¿qué tal te va? Haces así con la cabeza y dices, bueno. O sea, aquí hay incongruencias. Estas incongruencias son conflictos que tenemos interiores, que los tenemos todo el mundo, no penséis que la gente no, que somos únicos, todo el mundo tiene estas incongruencias. Estas incongruencias, si estáis siguiendo, yo sé que varios estáis siguiendo el curso de PNL, se solucionan en resolución de conflictos. Pero lo he explicado cómo se soluciona. Aquí no nos daría tiempo. Otra cosa que os quería comentar, ya que, bueno, el lenguaje no verbal no da mucho más de sí. Ocupa mucho espacio, muchísimo. El impacto del lenguaje no verbal es un 55%, aunque el lenguaje no verbal es un 65%. Quiere decir esto que gesticulamos mucho, pero que el impacto que reciben los demás es menos. Y es un acompañamiento al lenguaje verbal, no da más de sí. Bueno, hay nuevamente el lenguaje no verbal, los silencios, nuevamente hacen que tu silencio verbal haga trabajar al lenguaje no verbal. Bueno, vamos a ver. Voy a trabajar la distorsión del lenguaje. ¿Sabéis lo que es la distorsión del lenguaje? una reunión. ¿Eh? No. ¿Alguien lo sabe? No sé qué has dicho. Bueno, me dice Zoom que tenemos regalo de tiempo ilimitado. La distorsión del lenguaje es que Álvaro me explica a mí algo, lo que sea. Yo se lo explico a Robert y ya no se lo explico igual. Primero porque yo lo he entendido de una manera.
O sea, he metido mis filtros. Segundo, porque cuando se lo cuento a Robert, no me parece impactante y añado cosas de mi propio cuño. Pero claro, luego Robert se lo explica a Heidi y le pasa lo mismo, le pasa que añade algo más porque no ha sido impactante y además le mete su filtro propio. Resulta que después de 5 personas, alguien le dice a Álvaro, oye, ya me he enterado que le dijiste a Luis, pam, 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 me dice Álvaro, yo eso no se lo dije a Luis. No entendió nada de lo que le dije. Esto pasa continuamente. Yo no sé si habéis visto en el curso, he puesto un ejemplo, y es que vamos a poner un ejemplo. Yo me veo con Álvaro en el pueblo, que es donde nos vemos, y le digo, oye, ¿sabes que me he encontrado con Raquel y al abogado? Uf, no sé, chico, lo veo un poco chungo. Y entre los dos creamos una ficción. ¿Qué le pasará a Raquel? Es otra Raquel, no es la que está aquí, ¿eh? ¿Qué le pasará a Raquel? Que no sé, sí, porque últimamente sí que me he dado cuenta que andaba un poco seria con su marido, sí, es verdad, no sé qué, y sacamos la conclusión rápidamente, Álvaro y yo, de que Raquel tiene un problema con su pareja. Se lo explicamos a un tercero. Y ese tercero se encuentra con Raquel y dice, ¿qué, cómo te va con tu marido? Y dice, mi marido me va muy bien, ¿por qué? No, que me he enterado que es esto de abogado. Le dice, sí, con el testamento de mi padre. Es decir, distorsionamos todo. Lo hacemos todo el mundo, ¿eh? No penséis que es solamente tú o tú o tú, no somos todos. Hemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Qué más os quiero decir? Bueno, las obviedades. He hablado por encima de ellas. Mirad, el inconsciente humano, todo lo que da por muy conocido, lo hace obvio. Es decir, no hace falta que te lo explique, Ana, que te tengo delante. No hace falta que te lo explique, porque como es obvio, entiendo que para ti también lo es. Pues no, lo obvio no existe. Por lo tanto, todo lo que es obvio hay que explicarlo. Es fundamental. Esto genera muchísimos malentendidos entre las personas. Más cosas. Vamos a entrar en las palabras que me gustan a mí. A ver, ¿con qué palabra empiezo? Espero. Hombre, ¿cómo lo sabías, Álvaro? Que es la primera. Porque me tienen machacado con ello. Nos. Os tengo machacados con el pero. Con Es nuestro que es muy grupo sí. sencillo, es que el pero hay que saber utilizarlo. Mirad, para los que no lo sepáis, la palabra pero se considera universalmente como el borrador universal. Es decir, toda la frase que va antes de un pero, la palabra pero la borra. Solamente subsiste lo que va después del pero. Es decir, ejemplo, qué buen día hace, pero qué rabia, qué sueño tengo. ¿Qué es lo que queda de la frase? Queda solamente que tengo sueño. Cuando podría decir, qué sueño tengo, pero qué buen día hace. Es decir, la palabra pero hay que utilizarla con expresión negativa delante, pero expresión positiva. ¿Por qué os machaco, Álvaro? Porque no lo cambiáis. Una vez sí. Porque no hacéis el esfuerzo de cambiar. Eso cuesta nada y menos. Es unos días nada más de controlar y pensar. Siempre que digo expresión positiva, pero expresión negativa, que es lo que hace el ser humano habitualmente, tengo que decirlo al revés. Expresión negativa, pero expresión positiva. ¿Eso lo tenéis claro? Sí. Vale. Segunda palabra. A ver quién la adivina. Para. ¿Quién ha sido? Ah, claro, Laura. Ya como me Pero bueno, conoces. porque nos Algo me pasaste el conoces. temario. Bueno, la palabra para va unida a otra palabra. No va sola. ¿Para qué? Trabajamos de palabras, trabajamos de un conjunto de palabras. Para y por.
Esto hacer la prueba, los que no lo hayáis hecho nunca, hacer la prueba. Hablar con alguien y decirle, ¿para qué me has llamado? Veréis cómo la respuesta que os dice automática es porque quería hablar contigo. Cuando preguntas ¿para qué? Te responden ¿por qué? Es curiosísimo. Y si preguntas por qué, también te responden por qué. La palabra para es futuro. Te lleva al futuro. La palabra por te lleva al pasado. Es decir, por te viene a explicar un problema que tiene la persona. Para te viene a explicar un objetivo de futuro. Esto es muy típico con el coaching, con los coaches. El coach tiene, y además esto es de obligado cumplimiento en las normas de coaching, le tiene que preguntar al cliente ¿para qué has venido a verme? Y continuamente la respuesta de los clientes es porque quiero no sé qué. Entonces, si alguno de vosotros es coach o se quiere dedicar al coaching, si aquí hay algún coach en el grupo, siempre tienes que insistir con el para. Es decir, ¿para qué has venido a verme? Porque quiero solucionar un problema. Muy bien, pero esto está muy bien, pero ¿para qué has venido? Porque no sé cómo solucionarlo. Sí, pero ¿para qué has venido a verme? Esto lo hemos hecho en algún curso, lo sabéis, que parece una ametralladora repetitiva del para qué, hasta que el cliente se da cuenta que dice, para que tú me ayudes a solucionar el problema que tengo. Si esto lo hacemos en nuestro lenguaje habitual, utilizamos el para en vez del por, siempre miraremos hacia adelante. Si utilizamos el por en vez del para, siempre estamos mirando hacia atrás. Luis, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. La traducción en catalán del para. Pera. Lamento si hay alguien que no. No sería por qué, ¿no? No, pera. Pera, ¿qué has vale. Vale, gracias. Está. Vale. En catalán hay un problema que está el per, el por, per, sí, y el para, que es per a. Vale. Me imagino que en vasco, Raquel nos lo puede decir, también hay acepciones que... es complicado esto de los idiomas porque las acepciones nos lo generan la complicación. Venga, otra palabra. Son palabras completamente diferentes. ¿Sí? Venga, otra palabra. ¿Cuál es la siguiente? Siempre. No. ¿No? ¿Alguien que haya venido a mis cursos? Vale. Difícil. ¿Qué os digo yo cada vez que alguien me dice en un curso en presencial? Es que esto es difícil. ¿Qué os digo yo? ¿Por qué no quieres? Que no. ¿Cómo? Que no es difícil. No, yo no digo eso. Ah. Si digo que es difícil, será difícil. Álvaro, ¿no te acuerdas? Pensaba que era lo de por qué no quieres. No, por eso no lo haces. Por eso no lo haces, ¿no? Por eso no lo haces. Claro, esa es la expresión. O sea, cuando una persona opina que algo es difícil, acaba de cerrar la válvula del inconsciente que puede hacer algo. O sea, el inconsciente solo hace lo fácil, lo cómodo y lo conocido. Solo. Como tú le digas a tu inconsciente que algo es difícil, y me diréis, no, pero yo a mi inconsciente no se lo digo, sí, solo con que lo pronuncies, lo estás diciendo. Como tu inconsciente perciba que algo es difícil para ti, dejará de intentar hacerlo. Luis, dime. ¿Puedes usar también como una excusa? ¿En qué sentido? ¿Es algo difícil como una excusa para no hacerlo? Bueno, pues entonces no dices, eso es difícil, eso. Entonces dices, a mí no me interesa hacerlo. O sea, utilizar la palabra difícil como una excusa no es una excusa. No digo que lo sea, digo que se utiliza, digamos, tú lo utilizas. O el inconsciente lo utiliza para no hacerlo. ¿Tú lo harías? No. Entonces, no me hagas la pregunta. No es una excusa ni se puede utilizar como excusa.
La palabra difícil hay que utilizarla, evidentemente, y todo lo que sea necesario, pero no cuando hablamos de una potencial cosa que yo puedo hacer. Es decir, si yo lo utilizo como una potencial cosa a hacer, estoy autolimitándome. Bueno, somos máquinas de autolimitación, por supuesto. Pero con la palabra difícil más. ¿Cuándo se podría usar? ¿Podrías poner un ejemplo? Pues muy sencillo. Programar como tú programas, Álvaro, es bastante difícil, ¿eh? No. Yo no me voy a dedicar a programar. O sea, yo no tengo un objetivo de hacer programación informática. Por lo tanto, veo difícil lo que tú haces, pero a mí no me afecta, no me limita en nada. No os engañemos, subir al Everest es difícil. Pero yo no tengo previsto subir al Everest. Por lo tanto, puedo usar la palabra difícil. Ahora, si yo tengo que conducir 12 horas mañana y hoy le digo, madre mía, qué difícil lo voy a tener mañana, qué mal lo voy a pasar, me estoy generando el problema para mañana. Me autolimito. Y esto me va a generar mañana parar muchas veces, estar todo el día renegando. Bueno, yo creo que de los que hay aquí nadie está todo el día renegando ni quejándose de nada, ¿no? Yo creo que somos un grupo excepcional. ¿De qué os reís? A los que veo. De que sí que nos quejamos, claro. Claro, hombre, además, mira, me dices tú, Laura, que hiciste hace tiempo una app para los quejidos. No me tengo que quejar. Basta de quejas. La realidad es que o nos autocontrolamos o nos vamos al abismo. Al abismo normal, el abismo es salir a la calle y convivir. No, el abismo no es tirarse a un precipicio. Hay que autocontrolarse, esto os va a requerir unos días nada más. Control de sí mismo. A ver, yo estoy aquí mirando otra palabra, que es la siguiente. ¿Nadie sabe cuál es la siguiente? No, ¿no? No. O sea, no. Es que la palabra es no, digo. Mira cómo no sabe Mary que la siguiente es no. Porque claro, tenéis tanta costumbre de cuando os preguntan una cosa que es respuesta afirmativa, decir, no, me ha ido muy bien. No, si lo estoy haciendo. No, ahora mismo voy. Bueno, ¿esto qué es? Ah, es una costumbre. Es un modo que ha cogido la sociedad de responder de inicio con la palabra no. Y además se ha puesto de moda el no. No hace falta uno. Luis, ¿me oyes? Sí. ¿Tú tienes a alguien cerca que dice no a todo? Tengo a alguien cerca que dice sí. Siempre que te quiere decir sí, te dice no. Sí, cierto. Entonces, vamos a ver, eso es terrible para el inconsciente. Es como si con un martillo nos diéramos golpes en el hemisferio izquierdo del cerebro. Porque el inconsciente no reconoce el no. Reconoce el sí. Necesita decir sí. Cogemos modas, cogemos modismos y nos dejamos llevar. ¿Recordáis hace un tiempo, porque últimamente ya no se oye mucho, la expresión para nada? ¿Os suena? Sí, claro. Sí. ¿Y qué significa? Que no. Es no. Es que todo el no mundo en decía absoluto. para nada, porque era un modismo. Oye, ¿estás bien? ¿Estás mal? No, para nada. ¿Y eso qué significa? Nada. Vacío. Cero. Vale. Hay muchas más expresiones de estas, ¿eh? Por ejemplo, va por zonas. Aquí de Madrid están Álvaro y Raquel. Fenomenal. Para todos, fenomenal. O sea, preguntáis a alguien algo y la respuesta es fenomenal.
Seguramente en algún caso sí que es fenomenal, pero en general, usar continuamente los modismos nos hace estar mal, porque nuestro inconsciente es un absorbedor de nuestro lenguaje. Ya sé que muchos pensáis que yo soy un tío raro, lo sé, y me siento muy feliz siendo un tío raro. Porque ¿sabéis qué significa raro? Diferente. Diferente, correcto. Y os aconsejaría, dar consejos no me gusta mucho, que busquéis la diferencia continuamente. A la gente lo que le llama la atención es la diferencia. Cada uno de vosotros tenéis unos trabajos determinados, pero el que destacará en su trabajo siempre es el que sea diferente. Entre los amigos, el que destaca es el que es diferente. Porque nos hemos acostumbrado a buscar los elementos diferenciales. Entonces, esto es una práctica continua. Ser diferente continuamente es una práctica. No es sencillo. Hay que seguir generando la diferencia cada día. Oye, hay una palabra que no he comentado nunca en los cursos presenciales, pero que hoy la voy a decir aquí. Comodidad. Dale un besito de mi parte, Lidia. ¿A que sí? Quería entrar, pero le he dicho que no. Pobrecita. La palabra comodidad, ¿qué os viene a decir? Cómodo, tranquilo, ¿no? Puede ser. Quedarte siempre Nada más. Comodidad significa relajación. Relajación significa no preocuparme. Todo está bien. Cuando en el lenguaje todo está bien, mi lenguaje se distorsiona continuamente. Entonces, hay que elegir. ¿Quiero que mi lenguaje se distorsione? ¿Quiero que mi lenguaje esté bien? ¿Quiero que mi lenguaje me sea favorable y me ayude? ¿Por qué creéis que mi lenguaje me ayuda? ¿No decís nada? Porque influencias en las otras, ¿En qué influencio? en las otras personas. No. En ti mismo. Estoy hablando de mí para mí. Ah, vale. Cómo hablas significa también cómo piensas. Ah, bueno, te has acercado bastante, Álvaro. Es decir, O cómo hablas, cómo te sientes. mi lenguaje verbal y no verbal son instrucciones claras y concretas a mi inconsciente. Son órdenes que voy dando continuamente. Alguno que habéis trabajado conmigo y os he dicho, coge un papel y un lápiz. Raquel, ¿estás por ahí? Sí. ¿Te acuerdas? Coge un papel y un lápiz y escribe. Y una vez escrito, ¿qué tenías que hacer? Leerlo en alto. Leerlo en voz alta. Y si puede ser más de una vez, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando escribes y lo lees en voz alta, tu inconsciente lo percibe mucho mejor. Lo asimila mucho mejor. Y es cuando te das cuenta de las incongruencias. Además, bueno, Raquel lo trabajó para los bloqueos, le funcionó de lujo, porque con el simple trabajo de escribir y leerlos en voz alta, se le solucionaron un montón de bloqueos. Ella misma me dijo, no me lo puedo creer, es una pasada. Claro, ya lo sé que es una pasada. ¿No me hacéis caso? Pues claro, no os dais cuenta de las pasadas. Bueno, no podemos ser... ¿De qué te ríes? Que te estoy viendo, chupando el boli. Ay, Sí, es que me me ha ha hecho salido de gracia. golpe. Bueno, no podemos ser cómodos. No podemos relajarnos en ningún momento. Cada vez que nos relajamos la cagamos. Hablo del lenguaje, ¿eh?
Quiero comentaros una cosa ahora que va en relación con algo que me preguntó Mary. Mary la sister, ¿eh? No, tengo dos Marys aquí. No Mary Chey, la mía, mi niña, sino la otra. Que no sé cómo llamáis de apellido, Mary. Mary Mónica. Alberic. ¿Cómo? Alberic. Alberic. Vale, pues Mary Alberic. Me preguntaste. Yo primero hablo y después pienso. Eso te lo crees tú. ¿Sí? Es imposible. Ya, pero a veces digo las cosas sin pensar, quiero decir. No, es imposible. Es que el lenguaje Pues lo verbal es pienso. el reflejo de un pensamiento. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que tú no seas consciente de tu pensamiento, pero lo has tenido. ¿Qué ocurre cuando una persona habla, como tú dices, sin pensar? Pues ocurre que lo que habla se convierte en verborrea, normalmente. ¿Qué quiere decir? Pues Que no dice nada. que te atropellas hablando. Y cuando vas hablando te vas dando cuenta del pensamiento. Hasta que no hablas, no. Pero cuando vas hablando te das cuenta del pensamiento. Y a veces te da rabia, porque además, como tú me dijiste, como yo digo lo que pienso, te genera problemas. A veces. Porque no todo el mundo acepta la realidad. Hay personas a las que hay que hablarle por la puerta de atrás. ¿A alguien le suena eso de por la puerta de atrás? Sí. Sí, os suena. Sí. Es una técnica sensacional de hablar con la gente. Eso En vas a vez de hacer un hablar taller. por delante, hablar por la puerta de atrás. ¿Por qué es sensacional? Porque la gente no es consciente de lo que le estás diciendo y lo está percibiendo normal sin ser conscientes. ¿Cómo es esto, Luis? Eso ¿Podrías es, por complicar un ejemplo, poquito, de por hacer favor? preguntas. No, sí, no necesariamente, sí, puede ser con preguntas, pero no es necesario. Mira, Ana, el ser humano está, fisiológicamente estamos preparados para defender nuestra parte delantera. Vale. Si estudiáis las emociones, veréis que todas las emociones, las negativas, te mandan la sangre a las manos, a los brazos, a la cara, a las piernas, para defenderte. Te protege y te defiende. La fisiología humana está creada así. Vale. La fisiología humana nunca te envía sangre hacia la parte de atrás del cuerpo porque entiende que por ahí no te van a atacar. Entonces, la inteligencia está en ir a la parte de atrás y hablar por detrás. Pero esto no es físico, esto no te pones detrás, coges la cabecita y dices, hola, que te quiero. No funciona así. Es decir, tienes que utilizar el lenguaje, tienes que poner en pasiva el lenguaje. Esto lo estudian los niños, poner la oración en pasiva, pues es una cosa parecida. Y como muy bien decía Mary, nos tenemos que apoyar muchas veces en preguntas. Yo te puedo decir cualquier cosa, cualquiera de vosotros, pero va a entrar mucho mejor si os hago una pregunta y aprovecho vuestra respuesta para deciros lo que quiero. Porque entonces se acepta mucho mejor. Vale. En el curso de PNL hay un capítulo que es el... No sé cuál de ellos es, creo que es el lenguaje, que hablo del punto H. No sé si lo habéis visto alguno. Bueno, pues mirarlo. No lo voy a explicar aquí ahora que es muy largo. Pero el punto H este viene a referir, o sea, se refiere a lo que acabas de explicar, ¿no? ¿Tú tienes punto G? ¿Eh? Es una pregunta. ¿Qué me has dicho aquí en público? Es una pregunta que te hago. Oye, piensa que de aquí hay Claro, unas como cuantas todo el personas que mundo. se lo he preguntado también, ¿eh? ¿Tú tienes punto Como todo G? el mundo. No te estoy preguntando dónde está. Te estoy preguntando si lo tienes. Sí, Sí. ¿Y es un punto agradable? sí. Sí. Ahora imagínate una metáfora. Que en tu cerebro tuvieras un punto similar al punto G y que alguien supiera llegar a él y acariciarlo con la sensibilidad más grande del mundo. ¿Qué ocurriría?
Mira, Ana está diciendo que sí con la cabeza. Pues Sería genial. el que sabe hacer eso es, vamos, un crack porque tiene dominado a todo el mundo. Exacto. ¿No? Estarías Sin en darte manos, cuenta, te acarician y te hacen estarías sentir en así de manos de bien, esa ¿no? persona, efectivamente. Sí. Luego depende de que esa persona sea honesta o no en su utilización. Mira, la semana que viene tenemos el taller de calibración, que más o menos es una aplicación del punto H. Si eres honesto, la persona estará bien contigo, le ayudarás. Si eres un jeta, manipularás y te aprovecharás de la persona. El punto Claro, H es lo mismo. peligroso. Ha habido un comentario que no he oído. Que digo que es peligroso saber hacer eso. Depende quién. No, lo peligroso es ser un cara dura. Ah, no, claro, eso sí. Saber hacer eso para ayudar a la gente es buenísimo. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Aquí hay es varias cierto. personas que han pasado por mi punto H, por mis manos en su punto H. Te pueden decir si es bueno o es malo. Porque claro, cuando tu único objetivo es ayudar a los demás y tienes armas para hacerlo, es fantástico. Sí. Porque además, si la persona, y esto es lenguaje puro, si la persona llega a tu punto H, va a hacer que tu estado de recursos general se potencie. Vas a estar mejor, vas a conversar mejor, vas a expresarte mejor en público. Es bueno, claro. Si no, me voy a hacer una pregunta. Cuando os encontráis motivados, digo motivados porque hay hombres también en el grupo, aunque los hombres en esto cuentan poco, cuando os encontráis motivados y con ganas de hacer cosas, ¿sale todo mejor? Sí, tanto. Claro. Una pregunta. Venga. ¿Todo el mundo sabemos cuál es nuestro punto H? No, pero yo sí lo sé. Ahora os hago una pregunta a las señoras a la que quiera contestar. ¿Todos los hombres saben dónde está vuestro punto G? No. No. Mira, mira, cómo grita. El punto G es aquel punto de máximo placer que ningún hombre sabe encontrar. No nos engañemos. Tienen que hacer cursos para aprender. Pues el punto H es exactamente igual. Y el punto H vuestro, yo sí sé dónde está. Lenguaje por la puerta de atrás. Pero uno mismo no lo sabe. ¿Para Yo, qué por lo ejemplo, quieres? el mío... ¿Pero para qué quieres saberlo Pregunto. dónde está? Para acariciárselo ella misma. No, no funciona. No funciona. El punto H no funciona como el G. Bueno, oye, vamos a ver. Raquel está preocupada por su tono de voz. Sí, ¿Sí, Raquel? sí, sí. Vale. Con el lenguaje es muy complicado hablar de tono de voz, porque esto sería mucho más de logopedia. El tono de voz es algo físico de la persona. ¿Tú siempre tienes el mismo tono de voz, Raquel? No, pero sé que no lo controlo. Ah, claro, es que es eso. Es decir, vamos a ver, ¿alguien ha iniciado el curso de inteligencia emocional que he compartido? No. No. No, bueno. Es como las emociones, Raquel. Es decir, tú tienes que saber cuándo se te genera esa ronquera que te sale, cuándo tu voz es más apagada, cuándo te salen los gallos. Tienes que saber cuándo se produce, qué lo produce y cómo. Muchas veces es tu estado anímico. Sí. Igual que sabes controlar tus migrañas, y las ves venir, las ves cómo se acercan, en esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es decir, si tú fueras a un logopeda, te haría trabajar con las cuerdas bucales aprovechando los mejores momentos de ellas.
Es decir, el tono de voz. Yo tengo un problema de cuerdas vocales. Además, tú me has visto sin voz en el pueblo. Tengo un problema que me afecta muchísimo de alergia a algo, que no sé lo que es, que me deja sin voz. Y tengo que modular continuamente la voz para poder tener voz. Pero claro, yo soy un tío raro. Vuelvo a las mismas de antes. Lidia, Dime. me preguntaste sobre la prioridad en saber cuándo es mejor escribir o hablar, sobre todo cuando te diriges a un jefe, ¿no? Sí. Bueno, no solo jefe, Bueno, a veces puedes pusiste estar con aquí algún... ante un o jefe alguna- o alguna otra persona. Por eso. Vale. Es decir, ¿cuándo es mejor hablar o escribir? Pues muy bien, yo os diré, si tenéis confianza en vosotros, confianza ciega, hablar. Es decir, si la respuesta de esa persona no os va a hacer que os metéis como el caracol hacia adentro, hablar. También depende de a qué nos referimos. Es decir, si yo tengo que tener me es muy bueno tener una constancia de lo que he hablado, mejor escribo. Escrito. Que Raquel, si en vez de hablar hubiera escrito en alguna ocasión, no hubiera tenido algún disgusto. Sí. ¿A que sí, Raquel? Sí. Todo verbal. Todo fue verbal y luego Todo si te he fue visto no me acuerdo. Efectivamente. Entonces, si es con un jefe, por escrito queda muy bien porque siempre puedes recurrir a lo que yo te dije por escrito. Pero, en mi caso particularmente, yo que tengo la autoestima a niveles de saturación y plena confianza en mí, yo voy de frente y me los como. Vale. ¿Ha quedado claro, Lidia? Sí. A ver, ¿está por ahí Mónica? ¿Yo? Sí, tú. Sí, estoy aquí. ¿Tienes algún truquillo para ser consciente cuando nos comunicamos y poder ir corrigiendo esas cosillas? A ver, nos tienes que explicar porque no lo entiendo. A ver, cuando tú, claro, es muy fácil, todo lo que estamos aprendiendo está muy bien y ojalá podamos poquito a poco o Claro, pueda. yo lo veo todo muy fácil, ya lo sé. Vale, entonces, y ojalá pueda ir rectificando poquito a poco, pero esto, cuando te pones a hablar, se te ha olvidado. A mí por lo ¡Ay, menos. claro! Cuando te pones a hablar, la glándula que te hace hablar te desconecta del mundo. Ya. Ah, claro. Bueno, es como todo, hay que ser consciente en todo momento de lo que haces, Claro. hablas y Es de que todo. la inteligencia, y tú, he hablado contigo y sé que eres inteligente, Gracias. no tengo ninguna duda, tú y yo hemos hablado en privado y sé que eres inteligente, la inteligencia a la hora de comunicarse está en saber escucharte. No solo comunicar, sino también escucharte. Vale. O sea, ser consciente de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, Claro, pero hablas, claro. pero a la misma vez saber qué estás diciendo y cada palabra, o sea, sí, ya te entiendo lo que quieres decir. Claro, es que lo otro es verborrea. Ya. A ver, ¿por qué tendemos a usar un vocabulario tan negativo? Esa es una pregunta tuya. Sí. Pues muy sencillo, porque el ser humano, el inconsciente, tiende a la negatividad por sí solo. Por eso cada vez que tienes una emoción negativa, se te genera un estado emocional que te destruye por dentro. Hola, cariño. Y, sin embargo, cuando tienes una emoción positiva, no eres consciente y la dejas diseminarse. El ser humano tiende a la negatividad. Por lo tanto, tendemos ¿Eso por a un qué? vocabulario negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Autocontrol. El autocontrol es fantástico. Autocontrol no significa que te limites, ni mucho menos. Yo no me limito en nada, pero me controlo. Es decir, bueno, los que no me conocéis, aquí hay bastantes que no me conocéis de tiempo.
yo siempre, los que me conocen saben que les he explicado. Yo decía muchísimos tacos, muchísimos. Es decir, los enlazaba unos con otros y me sentía como estos adolescentes que cuando dicen un taco se sienten más machos que nadie. Pues a mí me pasaba lo mismo. Y un día, en un curso, un alumno me retó. Yo soy malo para los retos, porque los consigo todos, entonces soy ganador fijo. Y me dijo, te pongo un reto, a ver cuál de los dos. Y dije, venga, vale, yo dejo de decir tacos y tú dejas de comer chocolate. Evidentemente él perdió. Yo no he vuelto a decir tacos en mi vida. Esto fue en el año 2005 o 2006. ¿Y no te se escapaban? ¿Qué? ¿No te se escapaban de tanto en tanto? No, es que no existen en mi vocabulario ya. Es decir, es que el mecanismo del inconsciente es maravilloso. Yo eliminé los tacos, los conozco todos evidentemente, pero es que en mi forma de generar el lenguaje no tienen cabida. O sea, si yo tuviera que decir ahora un taco dentro de una frase, me agobiaría porque los tacos no tienen cabida en mi vocabulario. Los he eliminado radicalmente. Y decía los más gordos del mundo mundial, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Los has sustituido por otras palabras? He sustituido mi forma... sí y no. Es decir, primero Reaprendido. Por otras palabras. De cachis, jolines, ostras, porque hay un impasse, es una semana más o menos, hay un impasse que te sientes vacío. No sabes cómo hablar. Pero a la semana siguiente, radicalmente, tu inconsciente ha cambiado toda tu forma de hablar para que no tengan cabida esas palabras. Fue impresionante. Has reaprendido, ¿no? O desaprendido, ¿cómo era eso? ¿Es algo así? Bueno, sí y no, ¿eh? Sí, tú dices, desaprendiste para volver a aprender. Sí. Pero el inconsciente Eso no en funciona concreto, así. El ¿no? inconsciente funciona allí, a piñón. Es decir, no tienes que decir tacos, son 21 días, y además ahí aprendí yo que son 21 días, los primeros 7 días sigues diciéndolos, y lo único que haces es internamente reprocharte que estás diciendo algo que no querías decir. Los segundos 7 días no sabes qué decir, por eso generas palabras sustitutivas, y los terceros 7 días, automáticamente, sin hacer tú nada, se acabó. Vale. Pero claro, yo soy constante, no dejo ni un segundo que me venza el problema. Vale. La constancia es importante, entonces. ¿Qué? Que lo más importante de eso es la constancia, claro. Hombre, claro. En todos los trabajos que hacemos con el inconsciente, la constancia es fundamental. Vale. Mónica, ¿por qué tendría que ser mínimo el 40% del lenguaje verbal de lo que queremos comunicar? Es muy sencillo, porque tú no sabes hacerlo de otra manera. No tiene vuelta de hoja. No sabemos hacerlo de otra manera. Somos un mecanismo, el cuerpo es un mecanismo, una máquina perfecta que necesita tener una parte de habla y una parte en paralelo, accesoria, de movimiento. No, pero yo la pregunta es, Luis, porque tú dijiste que teníamos solo un 7% Sí. ¿vale? Y que tendríamos que tener como mínimo un 40%. No he dicho esto. Mira, ¿no? Yo he dicho que cuando tú te comunicas con otras personas, sabes que solamente van a percibir el 40% de lo que dices. Vale, yo lo he entendido mal. Y además, la gran mayoría está en la primera media parte de lo que comunicas. Entonces aquí viene la inteligencia. Si la gente nada más va a percibir un 40% de lo que digo, ¿cómo consigo que perciban un 60%? Muy sencillo. En la primera parte, que es cuando más perciben, digo todo el rollo. Y aunque no les guste, lo perciben. Y en la segunda parte, que es cuando la gente prácticamente no percibe nada, ahí digo todo lo interesante.
Y entonces, como les interesa, perciben más. Sí, sí. Estrategia pura y dura. ¿Puedes repetir? Dime. ¿Puedes repetir? No me ha quedado claro. Sí. O sea, la primera parte no interesa. Bien, porque tú das clases, ¿no? Sí, otra cosa es que lo sé bien. Bueno, hombre, yo no tengo ninguna duda. Te conozco hace mucho. Yo tengo muchas. No Mira, las tengo. vamos a ver. Una conversación de un 100%, una comunicación del 100%, los estudios dicen que el receptor solo se entera aproximadamente de un 40% de lo que dice el emisor. Vale. Y además, curiosamente, se produce casi todo en la primera media parte, en el 50% inicial. Muy bien. Pues si pensamos y decimos, ¿y esto por qué ocurre? Pues nos ocurre porque hacemos mal la estrategia de comunicación. Comunicamos cosas muy interesantes al principio. No. Todo lo interesante, todo lo que la gente espera, hay que comunicarlo al final. Porque al principio lo van a absorber sí o sí. Porque es lo que nos ocurre en el cerebro. Si además le metes todo lo interesante al final, vas a aumentar en un 20% por lo menos la capacidad de recepción de la gente que te escucha. ¿Vale? Muy bien. Venga, voy a ver, ¿a alguien le llama la atención que no he hablado sobre algo? Yo. ¿Qué te llama la atención? Sí, yo quiero lo de los emoticonos. ¡Hombre, los emoticonos! A ver, los que estáis conmigo en algún grupo, sabéis que yo soy un asqueroso con los emoticonos. Incluso hay algún grupo en los que digo, en este grupo no se pueden utilizar emoticonos. Pero es que es muy sencillo. Es que sustituimos las palabras por dibujos. Ya. Es que nuestro inconsciente no está preparado para recibir dibujos. Cuando se comunican contigo, cuando estás viendo una galería de dibujos, sí, el inconsciente está preparado para recibir palabras. Si lo sustituyes por dibujos, le estás generando un cortocircuito. Pero, por ejemplo, a mí me suena peor muac muac que el emoticono con el beso. ¿Muac qué significa? Muac es una onomatopeya. Cuando das un beso, ¿cómo suena? No se dice muac, 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 muac. ¿Cómo suena un beso cuando lo das? Muac, ¿no? Anda, no me digas. Yo pensaba que tus besos sonaban diferentes porque como no te suena muac. No, que digo que no sé, que al recibirlo me gusta más el emoticono con el besito que no un muac. Vale, ¿cuál de ellos? Porque a mí me enviáis emoticonos de besos en los cuales yo puedo interpretar muchas cosas. Ya. ¿Cuál de ellos es el beso sí que a veces... de un amigo a una amiga o de una amiga a un amigo en la mejilla? ¿Cuál es de los emoticonos? ¿Cuál de los movimientos que llevan besos? Ya, que puedes confundir, ¿no? Hombre, a ver, si a mí me envías, como algunas personas envían unos labios rojos, yo no sé qué significan, pero lo que yo interpreto es un morreo. Bueno, pero claro, la interpretación de cada uno también es válida. Por ejemplo, una carita, creo que son con 4 besos. ¿Qué significa? Muchos. Eso es de enamorado. Toda la cara. Porque una persona que no está enamorada de mí me los envía. No, es como... claro, sí. cada uno puede interpretar una cosa diferente. Pero yo eso es lo que verdad. os digo es que cada uno sois libres de hacer lo que queráis. Ya, pero que pueden confundir, ¿no? ¿Cómo me voy a meter yo en vuestras decisiones? Nunca, jamás lo haré. Pero os digo, como experto en PNL, que perjudica muchísimo a la interpretación del lenguaje. Los emoticonos no son nada favorables. Mirad, una persona, bueno, aquí hay gente muy variada. Los que estáis en el grupo de viajes, sabéis que allí yo no dejo que haya emoticonos. Y una persona
que entró me preguntó por qué, que no sabía. Y curiosamente era profesor de PNL. Y se lo expliqué y me dijo, perdóname, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. El emoticono perjudica a la percepción del lenguaje. Pero podéis usarlos. A mí algunos me decís, perdón, pero ¿por qué perdón? Ya, ya. Yo no tengo que perdonaros porque os queréis machacar. Claro, cuando en algún grupo ponéis un emoticono y decís, ay, perdón, perdón, que se me ha escapado. Pues si no pasa nada. Si el problema es para vosotros, no es para mí. Yo lo que quiero es, además, me erijo en vuestro protector. Quiero protegeros. ¿Puedo comentar una cosa, Luis? ¿Qué? ¿Puedo comentar una cosa? Sí, por favor. Yo con el tema de los emoticonos, lo que sí que me doy cuenta es que a veces cuando los utilizo es como una especie de protección también y que me infantiliza. Entonces cuando me trabajo y me esfuerzo en no utilizarlos tanto, me doy cuenta de que tengo que hacer uso del lenguaje de otra manera y entonces me pone las pilas. ¿Tú te das cuenta que estás justificando la utilización? Estoy explicando lo que observo en mi utilización. Estás dando una justificación que me parece correcta. Tú de vez en cuando necesitas infantilizarte, te va bien y lo haces. Bueno, es una manera de haber hecho como una especie de trabajo y darme cuenta de algo y si puede servir, pues... Bueno, para los que no conocéis a Laura, Laura se dedica a este mundo da cursos, además da cursos que yo no he dado nunca, de autoestima, de asertividad, o sea, es una gran profesional. Y está aclarando lo que yo no he sabido aclarar, es que yo los utilizo cuando yo quiero, porque en mi foro interno tengo una necesidad y me va bien. Pero cuando quiero tener un lenguaje puro, los dejo de utilizar. También a veces dicen cosas que a lo mejor no quieres decir y con el emoticono es más fácil, ¿no? ¿Es posible? Exacto. Es posible. Abreviamos a veces con el emoticono. Decir, en vez de eso, no sé yo. Sí, por un decir, te dices te quiero, o sea, es más difícil decir te quiero que el corazoncito, por un decirte, ¿eh? Sí, pero cuando a mí me envías un corazoncito, porque tú y yo somos amigos, y es muy lógico, muy normal que nos podamos querer como amigos. Si me envías un corazón para decirme te quiero, ¿qué significa? Te quiero. ¿De qué manera? Depende, la que tú sabes que te puedo querer a ti. Ah, o sea, que tengo que interpretarlo. Claro. Hombre, o sea, para tu Luis, comodidad me generas a mí... un te quiero escrito, Luis, un te quiero escrito, también lo podías interpretar tú como tú quieras. Mira, te voy a contestar como estoy pensando. Sí, sí, claro. Cuando yo a alguien le quiero decir un te quiero escrito, de otra manera le digo te amo. Claro, pero que aquí ya yo a mis influyen más cosas amigas, que el a mis amigas y a emoticono. mis amigos les quiero. A mi familia la quiero. Y es correcto. Que la palabra querer tiene mucho significado, sí, pero en el contexto en que estamos es correcta. Para eso existe la palabra te amo cuando te estás dirigiendo personalmente a alguien muy centrado en querer de otra manera. Venga, voy a avanzar. Vale. ¿Qué ocurre con Internet y con el teléfono? O sea, con el chat y con el teléfono. ¿Qué ocurre con el mail? ¿Qué diferencia hay con el lenguaje? ¿Con el mail o con el chat? Todo lo que escribimos es lenguaje verbal, ya os lo digo, ¿eh? Es decir, cuando por el chat estamos escribiendo a alguien, es lenguaje verbal. Los emoticonos serían lenguaje no verbal. Es mucho más fácil, bueno, ya haremos la calibración la semana que viene. Es muchísimo más fácil calibrar a alguien por chat, por teléfono o por mail que en vivo. Pero bueno, como hay personas que no saben de qué va la calibración, lo hablaremos la semana que viene. Cuando escribimos, ¿qué nos ocurre cuando escribimos? A diferencia de cuando hablamos.
te expresas mejor, ¿no? Quizá. ¿Pero por qué? Porque piensas antes de escribir. Porque piensas Lo que escribes. lo que escribes. Es decir, te centras mucho en lo que estás escribiendo para que quede reflejado lo que tú quieres decir. Claro, eso no nos ocurre cuando hablamos. Por eso, la escritura es un perfeccionamiento del lenguaje verbal. Todo lo que nos ocurre en el lenguaje verbal que os decía que nos hace daño, en la escritura no suele ocurrir. ¿Por qué? Porque analizamos muy bien lo que escribimos. Incluso hasta por el chat, ¿eh? También ya os explicaré, la semana que viene ya hablaremos más a fondo de los chats y teléfono y mails. Porque, por ejemplo, ¿alguien de vosotros trabaja el teléfono? ¿Cómo? Si alguien trabaja por teléfono. Yo, ¿Quién es yo? María. María, hola. Que como no te veo. María, ¿tú te has dado cuenta que por teléfono es mucho más fácil percibir una sonrisa? Es mucho más fácil percibir un estado anímico que cuando estás en directo. Sí, así es. Habla un poquito más alto, por favor. Que sí, que así es. O sea, Por teléfono se nota mucho más. Por teléfono es una pasada cómo detectas cómo está la otra persona. Es una auténtica pasada. Detectas su estado anímico. Detectas, incluso, bueno, yo os digo, cuando se sonríe, dice, ¿cómo puedes ver por teléfono que se sonríen? Pues es sencillísimo. Son inflexiones del lenguaje que se nota muchísimo. Por eso el lenguaje en el teléfono es peligroso. Bueno, no os quiero decir el chat es peligrosísimo. Porque en el chat detectas todo lo que le está pasando a la otra persona. Nosotros chateamos por WhatsApp normalmente, pero anteriormente había chats. Bueno, detectas todo lo que le pasa a la otra persona. A mí muchas veces me han dicho, ¿eres adivino? No, no soy adivino. ¿Me estás viendo? ¿Cómo te voy a ver? ¿Por dónde te veo? Pero es que detectas todo lo que le está sucediendo. Bueno, pues no sé, me queda solamente una cosa que comentar. Luis, una preguntita. Otra. Para detectar el mensaje, tanto como tú dices, hay que tener alguna habilidad especial. Sí, dejar de escuchar de ti. Dejar de pensar en ti. Centrarte en lo que dice la otra persona. Claro, es que, mirad, cuando haré un taller de la escucha activa, para que os deis cuenta de que escuchar a alguien es prestarle íntegramente toda tu atención a esa persona. Y lo que cuesta que te escuche alguien. Yo te escucho. Ya. Pero muchas veces la gente no. Bueno, pero yo es que he hecho un trabajo en mí de vivir, ayer se lo decía a Ana, vivo el presente íntegramente. Ya. Es decir, ahora estoy aquí con el grupo en el taller, no estoy pensando en nada más. ¿Tengo cosas que hacer? Sí. ¿Tengo problemas? Como todos. Pero estoy centrado absolutamente en lo que hacemos. Y cuando acabe, tomaré el problema más importante que tenga. Luego además tengo, digamos, otra particularidad, que yo los problemas los veo como oportunidades positivas. Así como la gente en general ve los problemas como un desastre, yo los problemas los veo como oportunidades positivas. Pero claro, si quieres ser como yo, tienes que cambiar. ¿Aclarado? Bueno, me queda una última cosa, que son las metáforas.
¿Sabéis lo que es? ¿Qué es? Lo mismo, pero dicho de diferente manera, ¿no? Sí, pero no tiene por qué ser metáfora, dicho de diferente manera. ¿Qué requisitos tiene para que sea metáfora? No sé. Mira que es fácil, ¿eh? Lenguaje figurado. Cuando utilizamos lenguaje figurado, estamos construyendo metáforas. Evidentemente, Mary tenía razón. Lo mismo de otra manera. Pero tiene que ser en un lenguaje figurado. Venga, un ejemplo. Hola. Y hola, ¿no? Un ejemplo de metáfora. Otro. ¿No sale ninguno? Seguramente. Ay, cierra la puerta, porfa. Cada vez que explicáis un chiste, ¿O algo que ha pasado? No. cada vez que explicas un refrán. Ahora aquí somos 17. Reunión de pastores. Ovejas muertas. Eso es una metáfora. Una metáfora es decir, utiliza la voz como si fuera tu mejor arma. Una metáfora es, escúchate antes de hablar. Las mejores metáforas son las que llevamos al mundo de la fábula. Porque desde niños nos han enseñado que todo lo que se hace mediante animales lo entendemos mejor. Cuando queremos explicar, yo por ejemplo, soy una persona que marco territorio. ¿Cómo lo explicamos mejor? Soy como un tigre. El tigre es el animal de la naturaleza que más definitorio es marcando su territorio. Entonces, en vez de decir yo marco mi territorio, digo soy como un tigre. Eso es una metáfora. Utilizar un lenguaje figurado que hace más sencillo entender lo que estamos hablando. O, por ejemplo, tengo la vista de un águila. Correcto. Para decir que ves muy bien, dices que ves como un águila. Aquí, ¿a quién le gusta? Estoy más sordo que una tapia. Exacto. ¿A quién le gusta dormir? ¿Le gusta qué? A Heidi le gusta dormir. Como una marmota. Claro, usamos animales para hacer metáforas nuestras. Venga, vamos a ver. Pregunta si acabamos, por si algo no ha quedado claro. Ha quedado todo muy claro. Sí. No preguntes nada. A mí, Luis, si me permites, lo que me gustaría más profundizar es sobre hablar por la puerta de atrás. Se me ha quedado un poco ahí. ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estoy? En casa. ¿Dónde? Pues no sabría decirte. En el comedor. ¿Estás en el comedor ese que tienes con ese ventanal tan maravilloso? Sí. ¿Estás en el sofá o en la mesa? Ni en un sitio ni en otro. ¿Dónde estás? Estoy en una mesita, en una silla. Muy bien. Oye, qué bonito es tu salón. Además me encanta aquella pintura que tienes en la pared. ¿Te sientes bien? Sí. Claro, te estoy hablando por la puerta de atrás. Como te habrás dado cuenta, lo primero han sido 3 o 4 preguntas. Sí. Tú me has situado en donde estás y todo. Y además yo he añadido, como yo he estado en tu casa,
he añadido, qué bonito tu salón, ese ventanal que tienes y la pintura que tienes en la pared. ¿Y con eso qué he hecho? Has estado cercano a mí. He dulcificado la conversación. He generado varios nexos de conexión. Sabéis que yo he sido, bueno, los que lo sabéis, que he sido vendedor muchos años. A mí me decían mis comerciales que no entendían por qué los clientes conmigo compraban y con ellos no. Muy sencillo, puerta de atrás. Mary Alberic. Dime. ¿A qué te dedicas, cariño? Yo trabajo en un comedor escolar. ¿Haces comida? Bueno, hacía en otro cole, pero ahora me la traen del catering y yo se la pongo a los niños. O sea, que tú cocinas bien, ¿no? Yo sí. Súper ¿Qué plato bien. es el más bueno que haces? ¿El qué? ¿Qué plato es el mejor? Pollos preñados. A ver, pues no sé, la paella o muchas cosas. ¿Os habéis dado, Todo lo hace bueno. ¿os habéis dado cuenta la cara de Mary? Que hasta Contenta, ¿no? se ha girado la posición de su cuerpo porque se sentía mejor. Eso es hablar por la puerta de atrás. Ana, ayer estuvimos hablando un rato. Sí. Y tanto. ¿Te sentiste bien? Muy bien. Puerta de atrás. Sí, sí. Es decir, la gente podemos hablar por delante y decir, oye, Mónica, ya te he visto cómo estabas pelando la zanahoria. Y eso no sería correcto. Pero si le pregunto, Mónica, ¿qué tienes de comida hoy? Caldo. ¿Caldo? ¿Y qué le pones al caldo? Pues ¿sabes qué pasa? Que estoy en un ayuno y le pongo solo verdura. ¡Hala! Por eso te he visto con la zanahoria en la mano. Claro. Es dos formas de decirlo. Te he visto con la zanahoria pelándola o, pregunto, ella me lo pone en bandeja y le digo, te he visto. Por cierto, Es una manera que... Preparaos Dime. que la semana que viene os voy a dar mucha candela, ¿eh? Vale. Vale, guay. Los que ya sabéis de qué va, sabéis que me voy a meter con todo lo que tenéis. ¿Tienes frío, Mónica? Tenía frío. Ahora ya no. ¿Te has puesto el chándal? Bueno, la chaqueta. Jolín, es la bata, pero estás en todo, ¿eh? Vamos, no pierdes. Raquel, ¿qué opinas? ¿De qué? ¿Qué opinas? ¿De qué? Que no se me escapa ni una. No se te escapa ni una. Esto es lo que tenéis que hacer si queréis mejorar. Dejar de pensar en vosotras, dejar de pensar en mí y empezar a pensar en los demás. Heidi, ¿qué sería Sí, estás? centrarte Pero no se supone en lo que que tienes delante. ¿No se supone que para estar mejor tienes que pensar en ti? Bueno, sigue haciéndolo. ¿Eh? Que sigas haciéndolo. No, pero No, ella pregunto. habla de otra cosa. Ella Sí, está sí. hablando ahora del amor propio. No tiene nada que ver a lo que... ¿Qué más da estar tú bien para estar bien con los demás? Ya. ¿No conocéis a Ahora. nadie que estando mal esté bien con los demás? Sí. Sí, es verdad. Aquí hay madres. ¿Cuántas veces una madre está mal y con sus hijos está maravillosamente bien? Sí, sí, es verdad. Mary Alberic, no estoy de acuerdo. Yo, ¿eh? No, Con no, esa- yo he preguntado, ¿eh? Sí. Y mi respuesta es, yo no estoy de acuerdo. Es Puedes decir, Pues estar yo, mal Luis, tú y bien con los demás. Es decir, tú tienes, cuando estás con alguien, tienes que estar por alguien, no por ti. Ya.
se entiende que en tus momentos de soledad o de intimidad estás por ti. Ya. Pero cuando estás con alguien, tienes que estar pendiente de ese alguien. Sí. Además, la gente lo necesita. Cuando alguien estás con alguien y está pendiente de ti, dices, ¿cuánto tiempo hacía que nadie estaba pendiente de mí? Lo piensas. Claro. Mónica, Dime. ¿qué pensaste antes de ayer? Cuando te ¿Qué dije, pensé antes de ayer? No sé, antes de ayer me he hecho muchas cosas. antes de ayer por la noche te mandé un mensaje y te dije, he hablado con alguien. ¿Qué pensé? Pues que pues lo que pienso de ti, que gente como tú, pues que no tienes a nadie que te diga, tú tranquila que yo te ayudo. ¿No? Fíjate, pues esto es lo mismo que tenemos que hacer en todo. O sea, yo tengo mi vida, no penséis que yo no tengo mi vida, yo tengo mi vida igualmente. Pero tengo tiempo porque me he educado a mi inconsciente de esta manera para que los demás se den cuenta que estoy por ellos. Aquí hay varios que han venido a cursos presenciales míos. A veces yo estoy haciendo un tema general y me vienen y me dicen, ya me he dado cuenta que te estabas dirigiendo a mí. Y no es cierto. Pero se genera este mecanismo. Cuando te dedicas a los demás piensan que te estás dedicando exclusivamente a cada uno. Venga, más cosas, que cortamos ya. ¿Nada más? ¿No hay ninguna pregunta del lenguaje, nada más lo que ha dicho María? Venga, repaso. Lenguaje verbal es la expresión de un pensamiento. Lamentablemente, el pensamiento va a la velocidad de la luz, la palabra va a la velocidad del sonido. Es decir, son como cuando vemos un relámpago y al ratito oímos un trueno. Como esto lo sabemos, tenemos que mejorarlo. Es decir, como yo sé que voy a omitir, a distorsionar y a generalizar en mi lenguaje verbal, voy a educar a mi inconsciente para que cuando habla introduzca todo lo que omito, deje de generalizar y deje de distorsionar. Las presuposiciones son malas, tanto orales como escritas. Muchos de vosotros sabéis que algo que a mí me caracteriza es que yo no juzgo a nadie. Lo que hacéis bien hecho está. ¿Podemos dejar de juzgar incluso cuando hablamos? Lenguaje no verbal. Hay que procurar que mi lenguaje no verbal esté de acuerdo con el verbal. Que si yo digo a una persona, te hablo a ti, le señale con el dedo. Que si yo digo a una persona, te quiero, pueda poner las manos así en el corazón y decir, oye, te quiero. No sé, que mi lenguaje no verbal vaya acorde con el verbal. Sabiendo que el impacto del lenguaje en los demás es un 55% no verbal, un 7% palabras y un 38% entonación y volumen, hemos de aplicarnos. Es decir, aquí el reto está en mejorar la cifra. En vez de un 7% palabras, voy a tener un 10%. En vez de un 38% entonación, voy a tener un 28%. Para mejorar. Que el lenguaje se distorsiona, es decir, cuando expliquemos algo que nos han contado, ¿podemos ceñirnos a lo que nos han explicado? Hace unos días me encontré con, bueno, antes del confinamiento, fui a comer con mis compañeros de colegio y había dos compañeros que son los amigos de toda la vida que me dijeron, cuando éramos niños, ibas al cine y nos explicabas las películas, las vivíamos íntegramente. Y luego, cuando hemos sido mayores, hemos visto esas películas y nos explicabas todo. Es decir, ni exagerabas, ni contabas historias, porque hay que ser así.
podemos trabajar nuestro lenguaje sin decir palabras sustitutivas. Ejemplo, eso que te comenté, dame, oye, ¿esto qué hace aquí? Y estás en una habitación diferente, ¿eh? ¿Y esto qué es? Y la persona se cabrea. ¿Esto? Pero si no te veo. ¿Podemos dejar de decir, hay que ir allí? Aquí que tenemos una boliviana y decís, acá, es que sí que decís acá o allá, ¿verdad, Heidi? Allá. Allá, muy bien. Cuando alguien nos pide, por favor, dirígeme, dime por dónde tengo que tirar, podemos decir a la derecha, a la izquierda, sigue recto, no, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Es muy complicado lo que os voy a pedir, pero dejar de dar por obvio lo que pensáis, por favor. No deis por obvio todo. Es decir, cuando lleguemos, como haré muchos talleres, cuando lleguemos al taller en el que se habla de los valores del ser humano, os demostraré que no sabéis cuál es el valor más importante en vuestra vida. ¿Estáis convencidos de que sabéis lo que es? No. ¿El valor más importante en vuestra vida? No. Y no contesta nadie. No. ¿No sabes, Ana, cuál es el valor más importante en tu vida? Creo que tengo varios, no sabría especificarte solo Dime el uno. más importante. Yo creo que el amor. Vale, pues ya te digo yo que ese no es. Me imaginaba. Lo sé por experiencia, porque el más importante es obvio. Y como es obvio, no pensamos en él. Vivir. Bueno, no sé si para ti es vivir lo más importante. A lo mejor para ti la libertad sería más importante. Ah, Ser feliz. sí, 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 ya te entiendo ahora. Sí, Es decir, damos por obvio cosas sí. y además solamente las damos nosotros, los demás no. Y vienen unos conflictos en estas obviedades tremendo. Cuando utilicemos el pero, acordémonos primero la frase negativa, pero frase positiva. Acostumbrémonos a utilizar el para, continuamente. Para. He venido para pasarlo bien. No he venido porque estoy mal. Hablo contigo para aportarte algo, no porque me doy cuenta que no te encuentras bien. Para en vez del por. Eso no quiere decir dejar de utilizar el por, ¿eh? También hay que utilizarlo. Todo lo que veáis difícil, no lo haréis nunca. La expresión esa que han dicho, por eso no lo haces, es porque cuando vemos algo difícil, no lo hacemos. No hacemos ni el gesto de intentarlo. Cuando me pregunten si algo me gusta, hay que decir sí, no hay que decir no. Si me gusta. Oye, ¿te gustan los helados? No te creas que hay de muchos tipos. No, te he preguntado si te gustan los helados. Ah, otra cosa, que también trabajaremos en algún taller, las preguntas. Cuando te preguntan algo que hay que responder sí o no, respondemos sí o no. No nos vamos por las montañas. Bueno, hay que evitar generalizaciones, omisiones y distorsiones. Los emoticonos, hacer lo que os dé la gana. Os he explicado lo que es. No os dejéis, hay una frase mía porque la he hecho yo, no por otra cosa, que digo, el que habla mucho habla demasiado. Y esto es importantísimo. Hay que hablar lo justo. Porque como te alargues y te extiendas y le des otra vez la vuelta y otra vez la vuelta, al final dices lo que no querías decir. Metes la pata. Hay que hablar lo justo. ¿De qué te ríes, Heidi? ¿Has pensado No, en algo? sí, Diego. No, sí, es verdad. Cuando hablemos por teléfono, podemos estar pendientes de la otra persona y descubriremos cosas maravillosas.
Lenguaje por la puerta de atrás. ¿Cómo lo hacemos? Preguntas. Situación. ¿Esa cara, Mary? No, no. ¿Cómo que no, no? No, porque... ¿eh? Ha dicho no, no. No, porque estaba... ¿Cómo que no? Estaba Uy, conmigo en un curso presencial sufrirías, ¿eh? Vaya, tela, tela. A ver. Contesto, ¿no? ¡No! Porque estaba pensando en lo de las preguntas de por la puerta de atrás. Sí. Mira. A todo el mundo, a todos, nos gusta que nos pregunten por nosotros. Ya te doy una pista. ¿Cómo estás? ¿Qué te he preguntado a ti? ¿A qué me dedicaba? Y has cambiado hasta la posición del cuerpo. Si me gustaba cocinar, que si cocinaba bien. Y has cambiado la posición de tu cuerpo. Ya. Es decir, te has sentido halagada. Pues eso es la puerta de atrás. No preguntas. A ver, sí, lo más fácil es con preguntas. Pero dedicadas a la persona, ¿no? Claro. Mira, yo que he sido vendedor y he dado formación a vendedores, siempre les decía y les digo, ¿es posible que cuando vayas a ver a tu cliente le preguntes qué función hace usted en este trabajo? Es lo que más le va a gustar hablar. Se va a volver loco. Te va a explicar lo que hace, las maravillas que ha conseguido, las felicitaciones que le han dado. Lo tienes a huevo. A mí me decían mis comerciales, ¿pero cómo consigues que te expliquen su vida privada todo el mundo? ¿Alguna pregunta haré? A veces no hace falta una pregunta. Sin darse cuenta te la contaban, ¿no? Claro. Yo llegaba, por ejemplo, al centro de Barcelona y decía, madre mía, qué difícil es aparcar aquí. Ya, no hacía falta decir nada más. Me explicaban, yo es que vengo en tren, o me trae mi marido. O parking. ¿Qué dices? ¿De dónde vienes? ¿Del Prat o de Mollet? Madre mía, para entrar en Barcelona. Y te explicaban todo. Ya. Se sentían importantes. O sea, te estás hablando de su marido, de sus hijos, de su transporte. Y luego al final te decían, bueno, vamos a hablar de lo que tú me quieres vender. Pues ya estaban a huevo. Ellos se interesaban por lo que tú querías venderle, ¿no? Exacto. En vez de vender, generaba opciones de compra. Luis, de eso sabe mucho Laura, porque Laura ha hecho el curso de ventas conmigo y le fue muy bien. Porque me hizo caso. Pero como soy tan raro yo, la gente no me hace caso. Soy un tío extraño. Sería lo de la puerta de atrás, sería empatizar, ¿no? También. ¿Cómo? Sería empatizar, ¿no? No es necesario. Tener empatía, ¿no? No es necesario. ¿No? Vale. Luis. Simplemente es dedicarle atención a la persona. Atención, la palabra sería atención, claro. Bueno, vale. Yo ya he acabado. Si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien te quiere preguntar algo por ahí? ¿Quién? No sé, te estaban llamando. Yo estaba hablando. No sé si se me oye. Dime. Sí. Que yo cuando hice el curso contigo me di cuenta de que los comerciales que mejor me caían eran los que utilizaban tu técnica y a los que iba a comprar eran los que me entraban como tú. Cuando tú me explicaste lo del no, que me quedó grabado, pero sobre todo esto pensé, pues si a mí el de Charlat me encanta y si tengo un problema le llamo a él. ¿Por qué? Porque él llegaba y me veía con la libreta en la mano, ya vas corriendo, ¿qué te ha pasado? Ya, y ¡boom! Y digo, sí. Claro. Cuando él me lo expliqué me di cuenta que utilizaba la táctica de Luis. Y digo, pues sí. No, sí. Y además esa persona se convierte en tu asesor, no solo para lo que te vende, sino para todo. Muchas cosas. Para todo. Para todo. Para cualquier problema que tengo,
Voy a llamar a Luis. Es que se llamaba Luis, este chico también. Claro. A ver si él me lo puede Una solucionar. Sí. Pero sí, tienes razón desde mi punto. Eso se llama generación de confianza. Ya. Ujú. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrado este taller. Las que vais a estar o los que vais a estar el sábado 16 en calibración va a ser más cañero. Ay. Y luego el de mapa y territorio yo se lo recomiendo a todo el mundo. Porque cuando entiendes lo que es mapa y lo que es territorio, entiendes la mitad de la vida. Es importantísimo el mapa y el territorio. Vale, yo me apunto. ¿Te apunto? Estás apuntada, ¿no? No, ¿ese es el del domingo? Sí. ¿Es el del domingo, el de mapa y territorio? Sí. No, esta no estoy apuntada. Estoy apuntada al del apunto, sábado ahora después 16, te pero el apunto. domingo 17 no. Vale. Yo también, Luis, por favor, yo también. ¿Quién es yo? Ana. Dime. Mary. Vale. Bueno, de todas maneras, ponerme un WhatsApp, por favor. Vale. Me encanta leeros. Otra cosa que no hemos hablado del lenguaje, antes de cortar lo voy a decir, es cómo te expresas hacia los demás. Yo sé que esto requiere mucho esfuerzo, pero si analizáis lo que a la persona le gusta escuchar, es mucho más fácil. A mí, mucha gente me dice, claro, es que tú nos dices lo que nos gusta oír. Claro, pero es que me he dedicado a analizarte previamente. Porque para saber lo que te gusta oír, yo tengo que saber en qué ámbito estás, ¿no? ¿Lo veis claro eso o no? Sí. Eso es muy importante en el lenguaje. Saberle decir, por ejemplo, a Robert, que acaba de salir ahora en primera plana, ¿qué repeinadito va, Robert? Él sabe que se ha peinado bien para estar bien en la reunión, que alguien se lo reconozca, pues le va bien también. Heidi con sus uñas verdes. Yo me he pintado los labios, ¿eh? Qué buena. Es decir, son esos pequeños detalles que nadie se preocupa en hacer y que a la persona que lo recibe le sienta bien. Eso es una parte del lenguaje. Y nunca decir mentiras, nunca. Siempre tienes que decir algo que sea verdad. Que esto también es otra cosa, la mentira es otra cosa que nos rodea. Si eres sincero o sincera, dices las cosas que los demás no dicen y las dices bien, la gente se queda impactada. Bueno, queridos, vamos a dar por finalizado esto, que ha durado un poquito más de lo previsto. Muchas gracias, Luis. Lo está grabando, con lo cual lo pasaré. He abierto una lista especial de YouTube para los talleres. Uy, Gemma, hacía mucho que no te veía. La cámara no te ha querido. No has prestado atención. Muy bien. Bueno, queridas y queridos, hasta la semana que viene. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adeu. Adeu.